Vamos a estar leyendo el Salmo 24, versos del 3 al 4. Para mí, amados, es un privilegio estar en la casa de Dios dando esta palabra. Es una palabra en la cual le estamos creyendo a nuestro Señor Jesucristo que Él hará algo muy especial esta noche. Dice la palabra del Eterno de esta forma, porque ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Verso 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. En esta semana que pasó, nuestra apóstol nos estuvo enseñando lo que es el monte Sinaí, la gloria del monte Sinaí. Vamos a estar pasando a Deuteronomio, verso capítulo 4. Deuteronomio, wow, estoy buscando la batería, amados. Deuteronomio, ya la tenía lista aquí. Deuteronomio, capítulo 4, del 9 al 13, dice, solo tengan cuidado por ustedes, enorme, cuidando por su alma, no fuera que olvideses las cosas que tus ojos han contemplado, no remuevas este recuerdo de tu corazón todos los días de tu vida. Enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos sobre este día en que tú estuviste enfrente del Eterno, tu Dios, en el monte Sinaí. Dios te habló de en medio del fuego y tú estabas escuchando los sonidos de las palabras, pero no estabas viendo una forma, solo un sonido. Él te dijo de su pacto, instruyéndote a cuidar los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Te he sido mostrado, Deuteronomio capítulo 32, verso 30 al verso 36 dice, te he sido mostrado para saber que Dios, Él es el ser supremo, no hay ninguno aparte de Él. Desde el cielo te dejó oír su voz para enseñarte en la tierra y Él te mostró a ti su gran fuego y tú escuchaste sus palabras de entre el fuego. Aleluya. Quiere decir en esta hora, amados, que toda la travesía que el pueblo había hecho por parte de Dios, el haber estado en Egipto, que entonces Dios viene y hace algo extraordinario. Lo que hace es que viene y toca esa parte de nosotros que son nuestras emociones. Después que toca las emociones, inmediatamente por ver tantos milagros. Acuérdense que ese pueblo en ese instante estaba con una mentalidad de esclavo, tenía a Faraón por encima de ellos, enseñándole la forma de esclavitud. Aparte de eso, que Faraón era un hombre arrogante, era indiferente, era idólatra, los tenía sumidos en tristeza. Y por un falso nacionalismo, ellos se fueron a pegar bloques. O sea, ya a ese punto, Dios los está trayendo con una mano muy poderosa de milagros. Pero ese pueblo tiene que subir ese monte. Y en ese monte del Sinaí va a haber grandes transformaciones. Ya Dios les había tocado algo que eran sus emociones. El verse libre nuevamente los tenía alegres, pero tenía que llegar el punto de escuchar a Dios,
Ese punto donde Dios quería sacar lo viejo, hacer una vasija nueva. ¿Para qué? Para que entonces hubiera un nuevo amanecer. Pero nosotros los entendemos de esta forma. Pero hoy vamos a anotar en este estudio de la palabra del monte Sinaí que Dios quería tratar con el alma y prepararlos para su gloria. Queridos hermanos, nuestros objetivos en la vida es aumentar el tamaño de nuestras vasijas. Lo primero que Dios hace cuando el pueblo de Israel viene de Egipto es un gran milagro. Pasan al otro lado y siguen los milagros. Eso los emocionaba, pero rápidamente el pueblo se amargaba. Ya no querían seguir hacia lo que Dios los estaba mandando, sino que ya le venía otros pensamientos. Y Dios quería confrontar esos pensamientos, que ellos aprendieran a mirar su gloria y a vivir dentro de la gloria. Muchos cristianos en el día de hoy, lo único que hacemos es seguir quejándonos, porque no encontramos la manifestación de su gloria. En este día que yo estaba estudiando, el Señor me hacía ver que su gloria nunca ha dejado al hombre y a la mujer que se ponen en tierra a orar y a clamar. Él nunca ha cambiado. Él solo quiere que tú aprendas a escucharlo, porque eso era lo que iba a pasar en el monte Sinaí. Ese pueblo iba a aprender a escuchar. Dicen los versados, acuérdense que el pueblo de Israel llega a tener una Torá escrita y otra hablada. La hablada era para que se compartieran dentro de los hogares, que las madres enseñaran a sus hijos. La escrita ya era para enseñar mucho más profundamente lo que hoy tenemos como la palabra del Señor. Amén. Mire que voy a usar el término palabra. O sea, esto hoy es la médula espinal, la palabra. ¿Ok? Entonces dice que Dios los está llamando al pueblo al monte Sinaí. Dice el Talmud y también dicen otras versiones como el Midrash que cuando Dios los llamó al pueblo ahí al monte Sinaí, iba a ocurrir algo extraordinario. Dios iba a hacerlos cambiar su forma de mirarlo. A veces nosotros escuchamos las experiencias de otros y decimos que está bien, pero nada como uno mismo experimentar esa gloria. Entonces, cuando estaba chiquita, yo era una de esas. Yo decía, esta gente vivió toda su vida como le dio la gana y ahora quieren ponerle a uno todas las reglas. Y yo era una de las que estaba como el pueblo de Israel, que me decían, Susana, tú tienes que hacer esto. Ana María decía, Susana, tú tienes que pararte a orar, tú tienes que pararte a leer la Biblia. Y yo decía, pero ellos antes ni leían ni oraban la Biblia, bailaban, gozaban, fumaban, hacían de todo. Ahora me llegaron todas las reglas a mí, porque yo decía, porque soy la más negra. Pero eso no tenía nada que ver con negrura, eso tenía que ver que mi madre no quería que yo cometiera los errores que en algún día ella había cometido por no saber discernir los tiempos con la ayuda de la palabra. Entonces dice el Talmud que el pueblo de Israel fue a casarse con Dios a ese lugar. Pero ocurre algo extraordinario. Lo más extraordinario era que cuando Dios desciende al monte Sinaí, dice que el lugar tembló. Habían rayos. Eso era algo, sin decir que espeluznante, porque cuando tú sientes tanto poder, dice que la gente caía muerta. Y dice que caían 7 estadios lejos de donde ellos estaban. Y dice que los ángeles de nuevo lo traían y los echaban acá al monte Sinaí.
Oye, Dios está tomando un trabajo muy fuerte, demasiado fuerte con este pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo va a tener que llevar sobre sus hombros el peso de gloria. Ese peso que Dios no comparte su gloria con nadie, pero sí tiene que ser llevado por hombres y mujeres. Entonces, esta era una generación en donde Dios tenía que mostrar su portento, su grandeza, su eternidad. Dice la palabra de Dios que dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Ese era el momento preciso. Dice que los ángeles le preguntaron al Señor, Maestro, oh eterno, creador de los cielos y la tierra, ¿es posible que todas las naciones lo que van a pensar es que tú los trajiste a este lugar para matarlos? Señor, ten misericordia de tu pueblo, porque ellos caían muertos. Vuelvo y les repito, 7 estadios de donde ellos caían, de nuevo los traían de vuelta. Hasta que el pueblo habló con Moisés y le dijo, nosotros vamos a escuchar, no queremos escuchar, queremos simplemente que tú hables con Dios y nosotros vamos a obedecer. Esto fue el negocio de Israel con Dios, que Moisés fuera allá, amén, y que ese pueblo iba a obedecer todo lo que Dios dijera a través de Moisés. Entonces yo me quedo mirando y contemplando esta imagen de un pueblo que está asustado y ha muerto no sé cuántas veces. A veces cuando Dios nos dice a nosotros ese no y comenzamos a morir a todas las cosas que de verdad deben morir en nuestra vida, nos asustamos. Pero Dios no está para asustarte. Este es un tiempo que si tú ves las redes sociales, te habla de todo lo negativo, que hay maremotos, que en el desierto está cayendo agua, que en Galilea, esta semana, hace 3 días, el mar de Galilea se estaba desbordando y esas eran olas inmensas. Pero ese es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios hará cosas que tú no entiendes ni que yo entiendo. A veces nos pasa todo lo malo. Mira, ese pueblo viene a un monte de Sinaí cuando le ha pasado todo lo malo. Acabamos de escuchar una canción. Es de la hermana Chanel Nova, que dice que vamos a reverdecer. El pueblo de Israel estaba ahí para reverdecer. Pero, ¿era casualidad? ¿O estaba fuera del tiempo? No, era el lugar preciso, era el lugar correcto donde se iba a escribir la historia, donde ese pueblo se iba a casar con Dios y jamás se le iba a olvidar que Él era su Dios. Es un casamiento con esas 613 mandamientos, misebot, que nosotros luchamos, amados, con los 10 mandamientos. Por este pueblo se le agregaron todavía y son 613 según la ley judía. Quiere decir que el pueblo de Dios recibió algo más que no fue revelado tan fácilmente a nadie. Y yo decía, en lo que yo estudiaba, me decía el Señor, en el Salmo 24, verso 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esto es lo que me dice el Salmo. Entonces yo digo, Señor, quiere decir que todo lo que está pasando al pueblo en ese instante de confrontación, y voy a hacer un paréntesis. Yo me acuerdo hace muchos años, el que no reconoce a sus mentores
es un malagradecido. Yo he tenido grandes mentores en mi vida. Ha estado el pastor Leslie, ha estado la pastora Marquela. Esa me corría a todos los novios que no eran cristianos. Ella oraba y ¡puf! Se iban. Amén. Y la amo mucho y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Estuvo mi apóstol Gloria, también estuvo el apóstol, estuvo un hombre que parecía que no tuviera rango, pero los tuvo todos en mi vida. Él se llamó Martín Castañeda, es un hombre de palabra. Él, para mí fue una inspiración. Mi padre me decía, si yo me equivocaba, me decía, ¿aprendiste? ¿Lo aprendiste bien? Y yo le decía, sí, papá. Bueno, vuelve y anda a ver. Yo, Dios mío, este señor no se canse. Yo con ganas de escuchar que yo me tenía que rendir ante la montaña. Amén. Y dice que estos hombres y mujeres en mi vida fueron muy importantes. Son liderazgo. Todo liderazgo. Moisés estuvo con ese pueblo cuando salió de Egipto, parte de antes de entrar a la tierra prometida, pero fue un liderazgo. Después vino el liderazgo de Josué, que diga, perdonen. Pero Dios tiene gran propósito dentro de los liderazgos. Y en el monte Sinaí, Dios lo que iba a marcar era de que todos tenían que entender cuál era su liderazgo aquí en la tierra. Y yo le decía, Señor, es verdaderamente, si buscamos cuál era lo que Dios quería, una de las cosas que mayor Dios quería destruir y golpear a ese pueblo, porque en ese instante, amados, seamos sinceros, ellos eran el huevo y Dios la piedra. O sea que tan fácil no estaba nada. Y yo busqué, hay un término que se comienza a repetir, alma. Y yo decía, Señor, dice en el monte Sinaí, tratar con el alma. Dios había tratado con el cuerpo, había sido libre el cuerpo. Ya habían, las emociones habían sido tocadas por los milagros que el Eterno había hecho, pero ahora venía algo trascendental, tocar el alma. Y yo decía, Dios mío, entonces, pero ¿qué había dentro del alma? Que paró, había como, usted sabe, el ganado, usted disculpa la palabra, pero eso es cuando usted tiene amo, usted tiene que tener un sello. Amén. Y paró durante todo ese tiempo. Lo que estaba era un déspota. Ese pueblo había aprendido a ser déspota. Ese pueblo había aprendido a ser tirano. Ese pueblo había aprendido a ser terrorista, aunque usted no lo crea. Ese pueblo había aprendido a ser arrogante, indiferente, idólatra. Tenían falso nacionalismo, porque eso fue lo que los llevó a pegar bloques. Y se habían vuelto materialistas. Y le dije al Señor, dime, Señor, ¿cuál es la palabra que reúne lo que verdaderamente usted quería hacerle entender a ese pueblo que tenía que ser la diferencia? Que esa fuerza espiritual de maldad que estaba pegada en el alma de ellos, porque usted no me diga que a usted no le gustan los perfumes buenos. A mi pastor, a mi apóstol de la casa le gustan buenos perfumes y ella le gusta vestir. Y les comento que hoy me amenazó que tenía que andar bien arregladita porque le iba a representar a ella. Entonces, como hija de la casa, tengo que hacerlo. Amén. Entonces dice que Dios iba a hacer algo extraordinario. Pero ¿qué era lo extraordinario? Iba a lidiar con el egoísmo. Israel había aprendido a ser egoísta. Dice, ¿qué es el egoísmo? Como egoísmo se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo.
y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. La palabra ego como tal proviene del latín ego, que significa yo, y se compone con el flujo de ismo, que indica la actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio. ¿Usted se imagina una nación como Israel solo preocupándose por ellos solos, individualmente, por ellos? Eso iba a ser un problema. Ellos no iban a lograr hacer nación nunca. Y por eso el Eterno tenía que desvestir esa alma de lo que no le beneficiaba como pueblo. Dice, el egoísmo como tal es una actitud que dificulta la relación con el prójimo, pues la persona egoísta trata y hace sentir a los demás como que si no existieran o como si su preocupación o ideas no importan. De allí que también se le compara con el individualismo. Quiere decir que hasta este momento el pueblo de Israel era egoísta. Y yo le decía al Señor, Señor, por eso era que agarraste al pueblo, a cada uno, y morían. Estaban muriendo constantemente, morían. Caían muertos y los ángeles le dijeron, Señor, ¿será que las naciones van a decir que traíste a Israel, los salvaste de Egipto para matarlos en el desierto? Aquí. Y el Señor sabía lo que esa alma necesitaba. Y así estamos todos. Dios sabe lo que su alma necesita. ¿Y por qué no puede trascender esa gloria del Sinaí en sus vidas? Porque tenían que ser despojados del egoísmo. Yo le decía al Señor, dice, y el Señor me decía, Susana, hay algo que la iglesia del Señor no entiende. Y yo le decía al Señor, es que este lema, la gloria de Sinaí versus la gloria de su gracia, no ha perdido en absolutamente la balanza, siguió estando perfecta. Dice, el monte Sinaí trata con el alma y prepararlos para su gloria. Queridos hermanos, nuestro objetivo en la vida es aumentar el tamaño de nuestras vasijas para recibir toda la luz de su palabra, que podamos de su gloria. Esto solo se logra si corregimos nuestros deseos egoístas de recibir solo para nosotros mismos, porque al que quiere compartir la luz que recibe, entonces si no la quiere compartir, ¿qué va a pasar? Va a haber un cortocircuito. Jesús dijo algo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, no puedes tener una lámpara y meterla debajo de una mesa. ¿Por qué Jesús dijo eso? Vamos a dejar ese pensamiento y esa palabra expresa de nuestro maestro en este punto, porque vamos a seguir viendo cuán egoísta era este pueblo y cómo Dios tenía que quitar todo ese egoísmo, todo ese espíritu déspota, toda esa forma tirana, toda esa forma de terrorista, toda esa forma indiferente de idolatría, de tristeza, de falso nacionalismo, de materialismo. Mira, Dios no es deudor de nadie. Mi apóstol siempre lo dice. Pero usted sabe algo que es bien bonito a esta hora,
que el Dios eterno le llenó los bolsillos de oro al pueblo de Israel. Ellos llegaron billonarios al desierto. Y un hombre como Coré, antes de cometer su error, había encontrado todo el dinero que José había acumulado en tiempo de donde él fue el virrey de Egipto. Quiere decir que a esta hora Dios los tenía con todo lo que ellos podían mirar con su ojo bien. Pero ahora Dios le iba a enseñar a este pueblo a mirar como Él mira y a obedecer como Él lo requiere. Y me gustó una palabra que estaba leyendo esta tarde en el estudio que decía que el Eterno hizo que los pueblos del alrededor de Israel estuvieran mucho miedo en extremo. Estaban sobrecogidos, estaban, ¿cómo sería la palabra? Asombrados, pero tenían un miedo. El enemigo sabe quién es la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor no sabe quién es el enemigo. Es ahí donde usted y yo tenemos que entender qué es la gloria de su gracia. Pero todavía estamos tratando la gloria del Sinaí. Entonces dice, cuando hacemos cortocircuito, y lo más triste, que usted puede engañar al apóstol, usted puede engañar al pastor, al maestro, al evangelista, pero usted no puede engañar a Dios de que usted está haciendo cortocircuito con la gloria. Una vuelta, yo tenía una hija mía ministerial y yo venía de orar. Yo sabía que ella se debatía en pensamientos negativos. Y yo sabía que todo tiene un momento y tiene una hora. Pero yo evadía conversar cualquier tema que le incomodara. Pero yo sabía, porque Dios me había dicho cuál era su verdad. Amado, yo vengo pasando y ella va que me toca. Y ella sintió un golpe en el pecho que no pudo emitir palabra. Dijo, ay. Pero cuando esa persona me iba a tocar, le iba a decir, no me toques. Pero ya era tarde, ya me había tocado. Y a Dios también la había tocado. Amén. Dios en su gloria hizo una gloria tan hermosa, tan importante. A veces la gente piensa, mira, yo le voy a confesar algo, yo no soy mujer de tecnología. Aquí el hombre, la tecnología son mis hijos, Moisés, Débora, mis hijos son los de eso. Si usted me dice a mí, escriba algo en Instagram o en Facebook, yo no sé hacer nada de eso. Yo no sé ni siquiera contestar. Para que usted entienda que las cosas pueden verse, pero no ser. Jesús lo dijo. Mi gobierno, mi reino está donde está mi Padre. Vuelvo y desciendo al monte Sinaí. Amén. Quiere decir, el Eterno le brinda sabiduría de un método para poder recibir esa gloria en sus cuerpos. Y le explica cómo pueden traer esa gloria, resistencia a toda forma de manifestación de egoísmo o cualquier fuerza espiritual que quiera venir contra ellos.
Eso es lo que Dios está haciendo en ese momento del monte Sinaí. También quiere decir que esa luz que es la palabra de Dios, que los envolvió a ellos, iba a ser ¿qué? Como un vaso. Si esta copa yo la tomo en este instante, está vacía. Pero Dios hizo varias cosas en el Sinaí. Uno, rompió la vasija. Dos, la hizo de nuevo. Cuando tú haces una vasija nueva, está limpia. Amén. Bien. ¿Qué pasó también ahí? Hay algo más que está pasando. Dice que una copa o un vaso se van llenando de abajo hacia arriba. Quiere decir que para yo llenar esta copa, tuve que tenerla vacía, ¿sí o no? Y llenarla de abajo hacia arriba para yo poder beber. Eso significa a esta hora que estamos en la gloria del Sinaí, que el mismo eterno Jehová de los ejércitos que se le presentó como Elohim a ese pueblo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, le iba a hacer entender muy bien cuál era su tarea, el que ellos le sirvieran. Él se iba a vertir y después sí le iba a beber de esa copa. Así es el alma. El alma cuando está en resistir la gloria, no pasa nada. Y por eso usted ve gente que puede tener doctrina y no manifestación. La manifestación de su gloria lleva un proceso. Y dice que el alma tiene 5 niveles, como la sabiduría tiene 50 puertas. Pero yo no voy a desglosar hoy ni los 5 niveles del alma, ni las 50 puertas de la sabiduría. Solo lo vamos a quedar en el punto de que en el Sinaí, Dios quería usar a ese pueblo como una vasija donde él se iba a vertir. Y esa palabra iba a traer luz. Cuando uno comienza a estudiar los antiguos libros, dicen que por la palabra fueron hechas las cosas. Inclusive nos enseñan que para que Dios creara al mundo, Él se salió para entonces crear. A nosotros nos enseñan que tenemos en las iglesias que no nos tenemos que preparar y nos las pasamos almáticamente. Y eso hace que hagamos oraciones fuera del contexto de la palabra de Dios. Dice aquí también que le puedo decir, uno es el Ruja, que es el primero. Pero hay algo que es el regreso a casa del retorno de la luz. ¿Por qué la palabra? Y lo podemos buscar en el Salmo 119 en esta hora. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque esa palabra que dice en el Salmo 40, que reposa en las extrañas, era lo que iba a hacer la diferencia con el pueblo de Israel. Ahora nos vamos a dirigir, porque este fue un matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Tú y yo tenemos promesa de Dios.
Y Jesucristo es la promesa para esta humanidad. Pero cuando nosotros venimos al evangelio, algunos venimos del catolicismo. Otros nacimos en una iglesia evangélica. Pero al final, tú tienes que tener una experiencia real con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y mire, que no voy no quiero que a esta hora se tome como que voy a bajar de nivel por lo que voy a decir. Dios se puso muchos vestidos para que pudiera el hombre entender la naturaleza de Dios. Si vemos el Antiguo Testamento está Jehová Rafa, Jehová Nisi. Pues llegó el tiempo que empieza el Nuevo Testamento y llega lo que es el verbo. Vamos a buscar Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 en la versión traducción del lenguaje actual, dice de esta forma: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Palabra. Y esa palabra transformó las 613 partes de su cuerpo. 613 partes de su cuerpo. Y ahí están los 10 mandamientos. ¿Qué peso de gloria? Eso es un peso de gloria. Pero ahora Jesús viene a esta tierra, el verbo se hizo carne. Eso si lo buscan en la versión Reina Valera. Pues yo estoy buscando otra versión. Usted sabe que yo voy a leer otras versiones porque esa me la sé de memoria. Pero como yo quiero cada día aprender y son 50 puertas a la sabiduría, usted tiene que entonces ¿qué? Buscar una versión que usted no sea muy común para usted. Amén. Y dice, verso 2, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. O sea, qué dicha tenía ese pueblo de Israel. Amén. De tener a la esencia de la palabra enfrente de ellos. Ahora va a venir nuestro Señor Jesucristo a esta tierra en este periodo y va a mostrar el camino de ¿quién? De la gracia. Una gracia que no tiene que ver con tu posición económica, ni con tu posición intelectual, ni con tu superficialidad, ni con lo déspota que puedas ser. Dice, de la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Vamos a buscar Efesios capítulo 6 del 10 al 20. ¿Qué declara ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea palabra para conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que condonó como debo de hablar. Pablo, las cartas de Pablo y los escritos de Pablo son un misterio para la iglesia del Señor. Porque Pablo entendió el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él hay vida y hay luz. Y Él aquí me está diciendo en la palabra que mi lucha no es contra quién. Mi lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones celestes. Si usted no comparte la gloria de su maestro leyendo la palabra, ¿cómo usted va a vencer? Esa palabra tiene que entrar a su vida y ser luz. A su momento le hablaba de Jesús. Jesús está en un momento dando una clase, como estamos ahora. Y esa clase dice, no puedes agarrar una lámpara y meterla debajo de una cama o debajo de una mesa. La tienes que poner en un lugar que alumbre. Me llamaba la atención en lo que estudiaba, veía una mariposa, pero esa mariposa brillaba y era un destello completo de luz. Y me quedé pensando y dije, Señor, quiere decir que cuando nosotros estudiamos la palabra y nos metemos en oración, nuestra alma se nutre de luz y lo que ha estado tratando de ahogarnos se tiene que ir, porque dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 5 dice de esta forma: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Yo le voy a contar un testimonio. Hace unos años estaba yo en casa, me fui a acostar a la sala, no había peleado con mi esposo, nada de eso, simplemente me fui para la sala. Y cuando yo estaba en la sala, yo me veía con toda la armadura de Dios. Amado, pero no le puedo explicar porque como dice Pablo, y no me creo del nivel de Pablo porque yo sería un embrión al tamaño y a la altura de este hombre, porque escribió tanto para la iglesia del Señor, para evitar a los engañadores, para evitar a los apóstatas, a todo aquel que se quisiera vestir como hijo de luz y no lo fuera. Y me acuerdo que yo estaba acostada y yo vi literalmente que mi cuerpo quedó acostado en la cama y yo me vi fuera de mi cuerpo, pero al mismo tiempo veía mi cuerpo acostado en el sillón. Pero amado, yo venía con una armadura, esa armadura que echaba candela. Yo entiendo esa canción que usted escuchó hace un momento. Esa gloria de la gracia, yo la entiendo. De repente usted verá hoy otro tipo de mujer, pero hay un momento que les voy a decir que yo me llenaba de herpes la cara. Mi madre, una de mis madres espirituales me decía, hija, tienes que tener dominio propio y Dios te va a llevar a un proceso de resiliencia. Y yo decía, Dios mío, pero ¿hasta dónde? Y me acuerdo que esa madrugada que Dios me sacó del cuerpo y yo me vi, mire, con una espada, con un escudo, con toda la armadura de Dios y un principado que venía en contra mía. Y cuando él tiró la hoz, amado, Dios me levantó la mano y miren, y le corté la cabeza. Pero eso, ¿cómo lo hice? Apropiándome de su palabra. Ahora, hice ese pequeño punto porque a veces nos dejamos influenciar por lo que otro haya dicho.
Mira, tus procesos solo los conoce Dios. Solo Dios. Y si Dios te escogió, Dios sabe y sabe la capacidad que tú tienes para echar hacia adelante, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su gloria, esté sobre ti. Me llama todavía poderosamente la atención en Lucas 24. Lucas capítulo 24. Santo. Eso es una gran verdad lo que me dice el Señor. Acá yo estaba hablando, mientras que estaba buscando aquí, el Señor comenzó a hablarme, me decía al Señor que hay algo que la gente tampoco ve de Israel. Israel venía por el desierto, pero ya habían hombres como Balán, que era un encíclope, tenía un tercer ojo, que estaba dispuesto a maldecir al pueblo. Dios sabe dónde te tiene y los planes que Dios tiene para tu vida, hijo o hija. Si tú lo aceptaste de todo corazón y estás haciendo todo ese esfuerzo para seguirlo, es porque te toca subir una montaña. Los alpinistas la suben con pasión. No es que no van a tener problemas a la subida, pero saben que cuando llegue a esa montaña, a la cúspide, y mirar todo ese paisaje, va a ser su mejor pago. Pero en esta hora no estamos hablando de cualquier montaña. La montaña del Sinaí fue reservada en ese instante para el pueblo de Israel. Pero ahora tenemos la montaña de la gracia. Y esa montaña es para los que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Para los que un día dijeron, Señor, cuenta conmigo. Porque heme aquí, envíame a mí. Es muy fácil decirlo. Pero de verdad, tomar el reto, uno siente que uno quiere salir huyendo. A mí no me gustan mucho las cámaras, a la verdad. Para mí esto, siempre que predico o enseño, lo hago con mucho temor de Dios, porque sé que este es un momento muy especial para Dios, porque es el momento donde Dios va a hablarnos. Pero Dios quiere que en esta hora no sientas miedo por aquellos que te están amenazando con el dedo, sino que tú te escondas en Él. ¿A dónde correrá el justo? Torre fuerte es el nombre del Señor. Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No ha perdido su poder. Busquemos Lucas 24. Brujos y hechiceros se han levantado contra el pueblo del Señor. Pueblo haciendo oraciones almáticas para que tú ni yo reverdezcamos. Pero mira, hay algo que Dios sí dijo, que vamos a reverdecer. Y esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la de la gracia, el que te va a hacer reverdecer. Que todo el plan que el enemigo ha tenido en contra de tu casa, de tu familia, va a quedar deshecho en este instante bajo la planta de los pies de Jesucristo. El diseño de Dios es perfecto. No lo que el hombre te mira, sino lo que Dios dice. El hombre es muy dado a descalificar. Los ministerios son muy dados a descalificar. Pero Dios, a través de ministerios que han creído a Él y saben que pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Eso es algo muy cierto. A veces la gente piensa que uno es fanático, pero a mí no me importa gritar, Maranata, Cristo viene, porque es lo que viene ahora. Es el nuevo telón que se va a abrir. ¿Y quiénes se van a ir con él?
aquellos que su gloria y su gracia, mire, y ante todo su imagen, porque él dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Si así fuera, no lo hubiera dicho. ¿Cuándo qué va a hacer el Señor? Fue a preparar una morada. ¿Y qué dijo? Y vendré otra vez y me atraeré a mí mismo, no a Susana, no al apóstol de la casa. Dijo a Jesús. Jesús dijo, me atraeré a mí mismo. ¿A quién usted se tiene que parecer? ¿A quién yo me tengo que parecer? A Jesús. Mi apóstol Amelia Romero se tiene que parecer a Jesús. Todos los ministros del mundo entero se tienen que parecer a Jesús. No a parecerse a otros. Ese es el pedazo que ha llevado a la iglesia a ser más almática por estar siguiendo las voces de hombres que están secos. A mí me impactan mujeres como Kathy Goodman, Evan Roberts, hombres que fueron como usted y yo, Peñiques ahí, usted lo siente, yo también lo siento. ¿Por qué elevarnos tanto? Cuando la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Ahora, el pueblo de Dios hoy, para poder que la gloria de su gracia descienda, tenemos que dejar de estar corrompidos. Porque estar corrompido desata pasividad, caos y desesperanza. Usted oye muchos cristianos, hermano, ore por mí, póngame la mano. Pocos dicen, voy a entrar a mi recámara privada con Dios para que Dios trate conmigo. También hay una parte, y yo me acuerdo cuando mi mamá, yo estaba chiquita, mi mamá decía, hermano, vamos a orar por Susana, póngale la mano, que no quiere estudiar, no quiere la Biblia. No, y de verdad me estaba yendo mal en la escuela. Y venía el hermano Tomás Julio, la pastora Paula, la hermana Guillermina, muchas hermanas Cartas, y ellos me ponían la mano. Uy, yo me sentía poderosa la oración, eso me ayudaba. Amén. Pero después, esas personas, Dios comenzó a llevárselas. Algunos comenzaron a morir, otros ya no estaban en mi círculo y yo tenía que aprender. Yo me acuerdo que yo tenía un pastor que se llamaba Rafael Pérez y antes de él una pastora que se llamaba Margarita Viuda de García, que tenía un palo lleno de ciruelas. Y a mí me gustaba ir para su casa. Hoy en día ese lugar es Estéreo Fe. Porque los planes de Dios son así. Usted no los entiende. Pero yo nunca me olvido de cosas extraordinarias que su gloria me hicieron ver. Un día soñé con ella. Y dice que volvía porque ella tenía un problema en las piernas. Ella fue diabética. Pero no contemos eso. Vamos a contar lo que el Señor en realidad me mostró con ella. Ella fue la primera persona que me enseñó que cuando se está practicando liberación de parte de nuestro Señor Jesucristo y las personas endemoniadas tocan cosas, uno no las toca. Ella me pegó sobre mis manos. Duro. Nunca en mi vida me han dado un golpe tan duro. Eso me dolió en el alma y en el cuerpo, amados. Y yo nunca entendí eso hasta que pasaron unos años. Otro día aprendí con ella de que la oración era lo que lo cambiaba todo. Y el buscar al Señor. Y así me fui enterando de cómo era el reino. Pero llegó un momento en donde el Señor Jesucristo, yo tuve un sueño y yo sé que yo la veía a ella. Para ese entonces yo iba a la iglesia,
pero yo no estaba en nada de la iglesia, solamente iba a la iglesia de los 9 años. Y yo tuve un sueño y ella había muerto y sé que ella llegaba y me ponía el brazo y para que yo la trasladara a un lugar. Pero cuando ella puso su mano, y cuando ella puso su mano, yo pude entender que ella estaba discerniendo que yo era una boquisucia, que yo peleaba con mi papá, que yo tenía mi tirijala con mis hermanos, con mi mamá, o sea, y eso me dio pena. Pero que cuando ella comenzó a hablar otros idiomas, ella comenzó a hablar en lengua, yo comencé a traducir todo lo que ella iba diciendo. Yo sé que no fue ella. Ay, que la hermana cree en los sueños con los muertos. No, no, no. Yo no creo eso. Amén. Dios agarró de forma teofánica la forma de ella para decirme de autoridad. Amén. Porque en el sueño se cumplió algo que dice la palabra. En el sueño dice que yo cuando volteé así, yo la vi en el ataúd con el traje color menta que la enterraron y con un ramillete aquí, que ella usaba porque ella le decían Margarita, y ella tenía una margarita bien bella puesta aquí. Y entonces dice que sopló un viento recio dentro del ataúd y todo se volvió polvo. Y entendí que del polvo eres y al polvo volverás. Fue algo para mí me dejó pensando una y otra vez, qué era lo que Dios en realidad quería hacia mi vida. E inclusive, puedo decir también que la gloria de su gracia llegó a mí porque yo me pensaba casar con otra persona. Y Dios me hizo ver que esa no era la persona y que lo que yo iba a hacer, que yo iba a llorar toda mi vida. Y de verdad que lloré y hubiera llorado toda mi vida. Y Dios me salvó de eso. O sea, ¿qué quiere decirte Dios en esta hora? Como José, hijos. José estaba allá y la mujer de Potifar lo quería, a través del enemigo, quería hacerle algo, robarle los planes de Dios. Para que el pueblo de Israel en el monte Sinaí, el enemigo no le robara sus planes y que en 1948 ellos fueran nación, ellos tuvieron que primero casarse con Dios. Y eso le tomó mucho, mucho tiempo. 1948 vinieron a ser nación. El pueblo de Israel fue un imperio reconocido en tiempo de Salomón, en tiempo de el rey David. Pero ahora yo te puedo decir que lo que Dios me dijo esta tarde para mí me cambió nuevamente mi vida. Me dijo así Dios, Susana, en Lucas 24, Lucas 24, versos del 46 al 48, dice de esta forma. Y les dijo, así está escrito, fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y que todas las naciones, comenzando desde Israel, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quiere dar a entender estos hijos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a los lugares más oscuros, ¿cómo era nuestro maestro en ese momento de oscuridad? Donde estaba la muerte, estaba Satanás, su principado, potestad y hueste en las regiones celestes, lleno de luz. Porque aquí lo dice Juan. Dice, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Quiere decir que esos 3 días en el infierno, lo único que hubo fue claridad, luz, la palabra
se hizo carne. ¿Y quién es esa palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, ¿qué más hubo? Le pregunto yo a usted. El cuerpo de mi maestro venía envuelto en una gloria. Y esa gloria salió del cuerpo de Jesús, que es la gracia. Inundó toda la tierra. Por eso es que aún nosotros estamos aquí, por su gracia. Le doy gracias a Dios por permitirme haber dado esta clase para su honra y su gloria. Los esperamos para la próxima reunión. Esperamos que sus hogares sean bendecidos y que todo lo que el enemigo ha querido detener en sus vidas, su ministerio, sus finanzas, sean reverdecidos por esa gracia enorme de nuestro Señor Jesucristo. No tema, pueblo, que lo mejor de Dios, los mejores planes están en este instante. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la honra y la gloria, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Oh Señor, en esta noche tan especial que pudimos ver la gracia de la gloria del monte Sinaí, Señor. Oh mi Dios, Señor, y también la gloria de su gracia. Eso significa, Señor, que tú tienes planes para con tu pueblo. Planes, Señor, en los cuales el enemigo tiene que volver a irse a su línea. Y el pueblo de Dios va a retomar la oración, el ruego y la súplica para hacer las cosas conforme a tu palabra. No hay mejor fuerza en ti, Señor, que aferrarnos a tu palabra. Ella nos traerá, Señor, luz. Ella nos alumbrará en medio de la oscuridad, Señor. Ella nos dará, no nos dejará ser destruidos. Toda fuerza del enemigo que quiera afectar nuestros hogares, nuestras finanzas, Señor, el ministerio, Señor. Oh, toda palabra y oración almática es cancelada ahora, Señor. Bendice al apóstol, Señor, Amelia Romero. Señor, bendice, Señor, los diferentes pastores que están bajo cobertura, Señor. Cúbrelos con tu sangre. Líbranos del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Y que llamamos todos los diseños que tú tienes para el ministerio MAT, Señor, para tu honra y tu gloria. Llamamos los diseños de Dios. Rehusamos estar en un lugar correcto en el momento equivocado. Señor, cancelamos las oraciones almáticas. Todo lo que quiere venir a detener tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, lo declaramos inoperante. Y decimos que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Le bendecimos y le amamos. Que el Señor siga bendiciendo sus casas y sus hogares. Amén.